nombre del Señor Jesús, en el nombre del Espíritu Santo y del Padre, comenzamos este momento de discípulos de Cristo. Jesús, tú eres el Maestro, enséñanos. Jesús, tú eres nuestro Dios, queremos obedecer tus mandamientos. Jesús, aquí estoy, ayúdame. Aquí está este hijo tuyo, y yo también, porque queremos que nos enseñes lo que tú trajiste aquí a la tierra, tu mensaje de salvación, tu palabra. Queremos caminar bajo tu luz, bajo esa palabra que nos dejaste, esa enseñanza tuya. Ábrenos el entendimiento, danos don de conocimiento, don de sabiduría para entenderlo. Quita de nosotros toda preocupación, ayúdanos, dispón nuestro corazón, nuestra mente. Quita de nosotros toda preocupación, todo estrés, todo cansancio, todo problema y todo lo que entorpece para que nosotros asimilemos tu enseñanza. Espíritu Santo de Dios, que habitas en nosotros por el bautismo, ayúdanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos haciendo una recordadita al tema de ayer. Decíamos que Jesucristo predicó, ¿cuántos años? 3. ¿Cuántos? 3. 3, oye, predicó 3 años. ¿Y qué les enseñó a sus discípulos? La palabra del Señor. Ajá. ¿Quién le dijo que diera esa palabra? A Jesús. Su papá, el Padre. El Padre le ordenó que hiciera eso. Por eso dice Mateo 28, 19, 20, me has dado todo poder en la tierra y en el cielo. Así, luego les manda a los discípulos que también hagan más discípulos, cosa que enseñen su palabra a los demás. Bien. ¿Qué es iglesia? La iglesia es la comunidad de Cristo, el grupo de personas. Así es. La iglesia es Jesucristo y los 12 apóstoles y la gente que se va uniendo ahí. Esa es iglesia. Bien. ¿Cuándo nació Jesús? Año 1. ¿Cuándo comenzó a predicar? A sus 30 años. Bien. Entonces ahora vamos a entrar con el tema del Espíritu Santo. Vamos a empezar, que ya miraste ahí, que lo estoy mirando. ¿Quién es el Espíritu Santo? Como todos ya sabemos que el Espíritu Santo es Dios. En Dios hay 3 personas distintas, ya sabemos. Entonces, ¿quiere decir que son 3 dioses? No, es un solo Dios. En otras palabras, Dios es de naturaleza divina, es decir, son 3 personas en una misma naturaleza. Nosotros somos de naturaleza humana. Dios es de naturaleza divina, o sea, de Dios, y en Él hay 3 personas distintas, así está manifestado en la Biblia. No es que sea invento de la iglesia, no, o sea, de los apóstoles, un invento, vamos a inventar, no es eso. Sino está todos los apóstoles, Dios les reveló eso, Dios les hizo saber todas las cosas, y ellos dejaron eso por escrito en la Biblia. Vemos en la Biblia, ahorita ya vamos a empezar con la Biblia, en Lucas 3, 21, 22, vamos a ver ahí, que ahí se ven las 3 personas distintas. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Ajá. Y mientras estaba en la oración, se abrieron los cielos. Sí. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi hijo, hoy te he dado la vida. Bien.
¿Sí notas que ahí están las tres personas? ¿O no? Sí, Dios, Jesús y Espíritu Santo. Ajá. Está el Padre que habla, Jesucristo que está ahí y el Espíritu Santo que está ahí también. Entonces, y hay muchas partes de la Biblia, no nada más esa. Hay muchas partes de la Biblia donde se nota que son personas distintas. Las sectas, como no saben interpretar la Biblia, cada quien tiene su modo de pensar. Muchos de ellos dicen que es Jesucristo nada más y que se hace Padre, que se hace Espíritu Santo. Otros dicen que no, que es el Padre y que a veces se hace Hijo y a veces se hace Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene su variedad. Los testigos de Jehová dicen que no hay Santísima Trinidad y dicen que el Espíritu Santo no es persona. Así es. Entonces, cada quien tiene su modo de interpretar la Biblia y claro, pues la interpretan mal, por eso que hay un montonal, cada quien piensa como quiere y hace su iglesia como piensa. Así es. Entonces, pero nosotros como católicos vamos a asimilar la enseñanza correcta, la interpretación correcta de la Biblia, porque la iglesia católica es la iglesia que Cristo dejó. Entonces, es la que nos va a dar lo correcto. Eso dice en 1 Timoteo 3:15, vamos a ver ahí, esa cita bíblica no la puse aquí. 1 Timoteo 3:15, vamos a ver qué dice ahí. A veces me salen otras citas bíblicas en los temas que, pues en el momento que estoy dando me salen. Yo creo que Dios me los pone para mayor comprensión. 1 Timoteo 3:15, si no me equivoco, porque a veces me equivoco también. A ver. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la vida. Así es. Dice el apóstol aquí, San Pablo, que la iglesia, o sea, los 12 apóstoles unidos, son columna y base de la verdad. En otras palabras, la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, la iglesia que la componen los obispos en la jerarquía, que son los que dirigen la iglesia, los que dirigen todo el grupo, entonces ellos tienen la base y la columna de la verdad. Entonces, esa es la iglesia, y esa iglesia es la que Cristo fundó. Entonces, esa es columna y base de la verdad, y no hay otra. Por eso las otras no son columna y base de la verdad, porque ellos dicen diferente cosa. Cada una de ellas dice cosas diferentes. Entonces, por eso no son columna y base de la verdad. ¿De dónde salió la Biblia? De la iglesia, que es columna y base de la verdad. Y ahí salió. Así que la Biblia no salió de los protestantes o un libro histórico que hizo la humanidad, no, o sea, lo hizo, claro, bueno, la humanidad por parte de la iglesia, claro. Entonces, el año 382, la Iglesia Católica juntó los libros que componen la Biblia. Solamente había 46 libros de los judíos del Antiguo Testamento y la Iglesia a esos 46 libros le puso 27 que son del Nuevo Testamento. Los escogió, porque había muchos, no nada más, eran 27, los escogió, cuáles iban a componer la Biblia. Y los juntó y los agregó, y de ahí salió lo que conocemos hoy como Biblia, con 73 libros. La Biblia de los que no son católicos tienen solamente 66 libros. Hay una explicación por qué tienen eso, ¿no?
¿Por qué? Pues porque son libros del Antiguo Testamento, no del Nuevo, sino del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento quitaron 7 libros de la Biblia los protestantes, los que no son católicos, los quitaron. Cuando ellos hicieron la Biblia, que es la Biblia Reina Valera, cuando la hicieron, sí tenían los 73 libros. Después los quitaron. Porque dicen que eso no son libros inspirados por Dios. Por eso es que protestan, porque eso se llaman protestantes, porque protestan. Dicen, eso no estoy de acuerdo. Ah, entonces los quitan. Y no nada más en eso, sino en muchas cosas, no están de acuerdo. Entonces, según esto, que porque son falsos, que no son, ¿por qué? Porque la iglesia se tardó un poquito más en discernir si eran inspirados por Dios o no. Entonces ellos los quitaron. Pero más que por eso fue por otra razón. Porque había 2 listas de libros de los judíos autorizados como inspirados. O sea que la primera Biblia de los judíos tenía 46 libros. Cuando Jesucristo muere, cuando Jesucristo andaba predicando, pues él hacía mención de esos, se basaba, cuando daba alguna predicación, señalaba ciertos textos bíblicos, ¿verdad? Y esos libros que usó Jesucristo para predicar y narrarlo del Antiguo Testamento era la Biblia con 46 libros. Los apóstoles también usaron eso. Entonces, hasta el año 90, otros judíos, los judíos que estaban en contra de la predicación de Cristo, es decir, los judíos no creyentes en Jesús, hicieron una lista de libros y quitaron esos 7. Porque en esos libros hablan claramente de Jesucristo antes, o sea, está profetizado en esos libros cómo va a venir Jesús y cómo lo van a maltratar, cómo lo van a creer en él. Pues, y como eso les pegaba duro a los judíos, pues lo quitaron. Entonces hicieron una lista de libros, esos judíos que estaban en contra de Cristo y en contra de la Iglesia católica, lo quitaron. Entonces, históricamente, del libro del Antiguo Testamento hay dos listas de libros a través de la historia, que son se le llama Canon de Alejandría y el otro se llama Canon de Palestina. Es decir, una lista de libros de Palestina, una lista de libros de Alejandría. Los judíos actualmente tienen esa Biblia de 39 libros. O sea que no aceptaron los otros 7. Bien. Ahora, los que no son católicos quitaron esos libros. Claramente se nota ahí que están en contra de Cristo, también ellos. ¿Por qué? Porque no aceptaron esos libros tampoco. Y de hecho, todos los que no son católicos, la Biblia dice que son el anticristo. Cosa terrible, ¿verdad? Pero sí es. Toda aquella persona que se sale de la Iglesia Católica se convierte en anticristo. Lo digo yo, no lo dice la Biblia también. Nada más que hay que ver por qué. Me pasé para allá porque, pues yo creo que hace bien. Vamos a ver esta parte, 1 Juan 2:18, ¿verdad? Que aquí dice claramente quién es el anticristo. A veces es bueno saber estas cosas que van llegando, que le va poniendo Dios aquí.
1 Juan 2:18. Y uno dice, ¿cómo que es el anticristo? Pues aquí dice. Ahí la Biblia tiene hasta el encabezado de rechazar al anticristo. 1 Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. A ver, mira, para poder empezar a leer, vamos a tomar en cuenta esto. Que el apóstol Juan, que es el que escribió esta carta, le está hablando a la congregación, a la iglesia. ¿Cuál? La iglesia que Cristo fundó, no hay otra. A eso le está hablando. Ahora sí, dale. Hijitos, es la última hora, y han oído que van a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Entonces dice ahí que ya llegaron varios anticristos, que no es uno solo, son muchos. ¿Y luego qué más dice? Esa gente salió de... Está ahí, ¿te fijas? ¿De dónde salió? ¿De otra vez? Esa gente salió de entre nosotros. Ahí está. Esa gente salió de entre nosotros. Entonces todo aquel que se sale del grupo que Cristo dejó se convierte en un anticristo. Bien. Nomás me quería pasar a esa parte de ahí. Vamos a regresarnos otra vez al tema que estábamos tratando. Entonces estamos viendo el tema del Espíritu Santo. Ya vimos pues que son 3 personas. Ok. Aquí, como viste en el tema, hay muchísimas citas bíblicas, ¿verdad? Pero para ahorrarnos el tiempo, vamos a brincarnos eso. Eso ya, en tu casita, si quieres profundizar más, pues ya ves todas las demás citas bíblicas, ¿no? Solamente vamos a ver aquí que, pues el Espíritu Santo, tal como se dice, es Espíritu y no se ve. Así que no se va a ver. Ni Dios Padre tampoco se ve. El único que se miró fue Jesús, porque tomó carne, se hizo como nosotros, entonces a él sí se miró, ¿claro? Pero el Espíritu Santo no, ni el Padre tampoco. Bueno, entonces, ¿por qué se dice que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cuál es la razón? Porque una persona tiene la facultad de sentir y de tomar decisiones, de pensar de manera personal. Jesucristo pensaba de manera personal, el Padre también, y el Espíritu Santo también, y eso se comprueba con la Biblia. Así es que por eso que se dice que son personas. Por ejemplo, vamos a ver aquí que siente tristeza el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una persona. Efesios 4:30. Vamos a ver qué dice Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que Él será reconocido en el día de la salvación. Y que nosotros ahí vamos a recalcar donde dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo se entristece. Por lo tanto, es una persona. Hay otra parte, en 1 Corintios 2:10. Vamos a ver qué dice ahí. 1 Corintios 2:10. Y estas partes de la Biblia que estoy tocando aquí también están en la Biblia de los protestantes, ¿eh? También la tienen eso y también dice así, que es la Biblia Reina Valera. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta la profundidad de Dios. Sí. Entonces dice que el Espíritu Santo le está revelando, le está hablando de las cosas de Dios. Sí, el Espíritu Santo. Luego, ¿en qué parte estamos? 1 Corintios 2:10. Ok, ahora, ¿cuál? ¿Cuál te dije? Ahorita leímos Corintios 2:10. Ahora vamos a ver Hechos 15:28. Ajá. Qué bueno que ya te me estás adelantando.
Como ves, estas lecciones son muy importantes y están a la mano solamente para que tú hagas esto. Lees y compartes. Así es. Alguien que no sepa qué es, tú dices, mira, te voy a compartir este tema y tal. De tal manera que podemos estar explicando todo eso. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no importarle ninguna otra carga fuera de las indispensables. Así es. O sea que el Espíritu Santo toma decisiones porque es una persona. Sí. A ver, el Espíritu Santo toma decisiones. Bueno, ¿cuál es la otra cita bíblica? Hechos 13:2. A ver, vamos a ver ahí. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Bueno, entonces ahí estamos viendo que el Espíritu Santo, pues, habla, toma decisiones, así es. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa de Dios y que no es persona. Porque así los han engañado los pastores que los dirigen, así es. Pero nosotros ya vemos que eso no es cierto, ¿verdad? Y eso lo pongo aquí para que nosotros tengamos herramientas, cómo debatir, cómo corregir, porque alguien por ahí nos puede decir a esto. Y nosotros como católicos debemos ser luz para los demás. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuándo comenzó a existir el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, no tiene ni principio ni fin. El Espíritu Santo es eterno, junto con el Padre y el Hijo. Así que Él no tiene ni principio ni fin. Ahora, todo bautizado ya tenemos el Espíritu Santo, pero no en plenitud, porque no lo soportamos. No puede caber Dios, todo Dios en nosotros, no se puede. Tenemos el Espíritu Santo, pero no en plenitud. Solamente Jesús tenía el Espíritu Santo en plenitud. El Espíritu Santo nos hace hijos adoptivos de Dios. Por medio del Espíritu Santo nos hace hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Vamos a ver otra parte de la Biblia que dice aquí. Vamos a ver. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, baja, ahí donde ya vimos, no quiere decir que no tenía el Espíritu Santo, ¿no? Sino ya recordamos que era para cumplirse una promesa, para eso, para que vieran lo que estaba profetizado. Eso ya lo captamos, ¿verdad? Porque nos pasamos hasta el punto número 6. El Espíritu Santo se quedó con sus discípulos para siempre. Jesucristo no se quedó para siempre. Fue el Espíritu Santo el que se quedó para siempre con sus discípulos. Eso se ve en Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Dice, yo les rogaré al Padre y les dará otro protector. Porque Jesucristo es el primer protector. ¿Sí? Entonces Jesucristo andaba con ellos y ellos se sentían acompañados
por Jesús y pues se sentían bien, ¿no?, que los acompañara. Pero él se va a ir y luego dice que él, pero que les va a dar otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Y ese no se ve. Y como no se ve, a veces nosotros no estamos conscientes de que está con nosotros, porque no se ve. Jesucristo sí se veía, el Espíritu Santo no. Pero se va a quedar en nosotros, dice, que va a quedar en ustedes, que precisamente viene cuando somos bautizados, el Espíritu Santo a nosotros, y luego en la confirmación también, viene a confirmar. Y Él está en nosotros para que nosotros le hablemos y le roguemos, le supliquemos que nos ayude, porque es un protector y también es un ayudador y también es un abogado, se dice de muchos modos. En la Biblia tiene un nombre especial, se le dice Paráclito, Paráclito, Paráclito. Y Paráclito quiere decir defensor, abogado, ah, consolador, todo eso significa. Paráclito, me parece que es una palabra de origen griego. Entonces, eso es el Paráclito, o sea, el consolador, el abogado, porque nos defiende, nos protege. Bueno, por eso que nosotros mientras más practicamos la fe, vamos a vivir mejor aquí en esta tierra. Mientras menos practiquemos la fe, vamos a tener menos felicidad. Dicho de otro modo, mientras más practiquemos la fe, menos estrés, menos cansancio, más armonía, más tranquilidad, todo eso. Así es. Un ejemplo es este. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un problema difícil, si no tenemos bien arraigada la fe, vamos a andar desesperados. Eso es lo que va a pasar. Más de la cuenta. De por sí que la vida tiene problemas. Pero si no hay fe, no estamos arraigados en la fe y no practicamos la fe, nomás creemos que Dios existe, pero no la practicamos, entonces, por eso es que las personas van con los brujos. Hasta católicos porque andan con los brujos. Porque no tienen bien cimentada la fe en Jesús. No saben practicar la fe en Jesús. Entonces, si la supieran practicar la fe, no andarían por allá. ¿Sí? Yo digo porque, pues lo he visto. Así es. No sé si tú también, pero yo sí. Una vez fui con una señora que le hizo un trabajo de limpieza y no me pagó porque se fue, no sé qué. Después volví y había como unas 5 personas ahí en la puerta de ella. Y cuando yo iba a entrar, porque le iba a cobrar, me dijeron a la cola, porque era una señora que hacía limpia. Le dije, no, si yo no vengo a eso, yo vengo a pagar, perdón, me dijeron. O sea que yo sí he visto eso. Sí es. Y esa señal de que no practican la fe, son católicos, pero no practican la fe. Y hay muchos católicos que no practican la fe. Tenemos que practicar la fe y enseñar a que los demás la practiquen también. Porque la fe no es nada más creer en Dios y ya, no hay que practicar, hay que hacer lo que Dios quiere, hay que confiar en Él. Por ejemplo, cuando viene un problema difícil, voy a poner un ejemplo, mira. Una persona que tiene un esposo que es borracho, que es o que es drogadicto, o que no sé, en fin, que es un desastre, ¿no? Se agarra de la fe, le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque Jesús dice así, dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo se lo voy a conceder, pero háganlo con fe. Entonces, dice Jesús eso. Entonces, si la persona le pide a Dios para que su esposo cambie, su hijo, o quien sea el problema que tenga, le va a confiar a Dios ese problema.
Y eso va a ser un descanso para su alma, su estrés y su cansancio y todo eso. Le va a hacer bien. Porque está descargando eso en Dios, está confiando en Él. El problema está que si no tiene una fe, pues, bien firme, pues no le va a confiar y va a estar sufriendo, porque eso es un problema difícil. Tener un hijo drogadicto es algo feo, o un esposo borracho, ¿no? O que hay muchas cosas de esas. Y nosotros los católicos debemos ser luz para esas personas y saberles decir cómo deben practicar la fe. Entonces, eh, estas personas dicen, practican la fe, como Jesús dijo eso, se le piden a Jesús que les conceda eso, que su esposo se componga, que cambie de vida. ¿Y qué pasa? Bueno, después, como hay un método de cómo practicar la fe, hay que ver cuál es ese método de practicar la fe. Porque si no nada más pide, pero no sabe cuál es el procedimiento, podríamos decir así, porque no se ha asimilado la enseñanza de Cristo lo suficiente para entender qué es la fe. Entonces, no se va a saber, nomás quizá pida, pero hasta después se va a desmoralizar, se va a desconsolar, no, tanto que le pido, yo creo que ni me escucha, porque así lo he oído yo. Yo creo que ya se cansó de tanto que le pido, así. O bueno, es que pues si Dios quiere que pase, pues ¿qué voy a hacer? O sea, hay cosas así. Pero la persona que tiene fe no, y está firme que Dios le oye y le escucha y puede cambiar todo, porque Él tiene poder. Bueno, entonces eso disminuye su tensión nerviosa, su estrés, todo eso. Sí, sí. Porque si le pide al día siguiente que la persona lo mira, si ella tiene fe, dice así, yo ya le pedí a Dios y Él va a cambiar. Aunque lo vea peor, va a cambiar, porque yo se lo pedí a Dios. Y ya veo que está cambiando, aunque vea uno lo peor, porque tiene la fe es así. Aunque vea uno la cosa al revés, tiene que decir, no, yo le dije a Dios. Entonces, ese es un modo, ¿no? De hacer lo que está aquí en la Biblia. Es como un método que Dios deja para que nosotros lo hagamos. Que ese es otro tema también que abarca más cosas, ¿no? Pero ahorita nomás te quise dar eso, para ver que si nosotros seguimos a Dios y practicamos la fe, nos va a ir muy bien. Y vamos a hacer bien a los demás también. Bueno, regresamos para acá al tema. Entonces estamos viendo que tenemos nosotros un defensor, que es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, y que si nosotros sabemos que entrada entre nosotros lo va a defender, nos va a consolar el Espíritu Santo, nos va a enseñar a orar también el Espíritu Santo. Entonces que cuando uno empieza a practicar la fe, y de eso se trata, de que tú y yo y todo el mundo practiquemos la fe cada día. Bien, ok. Entonces el Espíritu Santo se quedó con sus discípulos. Eh, este, Ahora vamos a pasar al número 7. Si no quieres hacer alguna pregunta, ¿vamos bien? Sí. Bueno, pues ya pasamos al número 7. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, así lo llama Jesús. Pero en la Biblia hay dos tipos de verdad. La verdad con mayúscula y la verdad con minúscula, por decirlo así. La verdad con mayúscula es la palabra de Dios. Y la verdad con minúscula es lo que usamos nosotros. Es que, ¿qué día es hoy? No, pues hoy es miércoles. Es verdad, es miércoles. Ese es un modo. Pero la palabra de Dios es la verdad con mayúscula. Así es, la verdad con mayúscula.
que es Cristo y su palabra. Esa es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. En otras palabras, el Espíritu de la palabra que dijo Jesús. Así lo llamó Jesús. Cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo siguió enseñando a los discípulos, por eso es el Espíritu de la verdad. Y eso lo vemos en Juan 16:13. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos. Ajá. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Entonces dice ahí que el Espíritu Santo viene y Él los va a conducir a la verdad completa, a la verdad total. ¿Qué acaso Jesucristo no les anunció la verdad total? Ok, no, sí, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué dice? Él no viene con un mensaje propio, dice, sino que le va a decir lo que yo dije. En otras palabras, va a recordar lo que Cristo ya les dijo. Porque es difícil recordar todo. Muy difícil. Por ejemplo, tú estás ahorita escuchando esto, pues dice, ni modo que haya asimilado todo, pues no se puede. Pero después el Espíritu Santo te va a recordar cosas que ya estudiaste. Esa es la misión, podríamos decir así, del Espíritu Santo. Nos va a recordar, es el recordador. Nos va a recordar lo que ya estudiamos de Jesús. Porque no viene con un mensaje propio. Aquí hay algo bien importante. Entonces, toda manifestación del Espíritu va a ser conforme a lo que ya dijo Jesús. Y cuando, cuando se interpreta mal la Escritura, por eso es que salen tantas iglesias, porque dicen, no, es que el Espíritu Santo me inspiró y dice que haga otra iglesia. O sea, entonces, ¿está conforme con lo que dice la Biblia? No. Entonces, ese no es el Espíritu Santo, ese es otro espíritu. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar lo que dijo Jesús, no otra cosa. No nos va a cambiar el mensaje de Dios. Esa es la misión. Ese es el Espíritu de la verdad. Así es. Ya llevamos bastante tiempecito, ¿eh? Ok. Vamos a ver otra, Juan 15:26. Atrás. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Pues en otras palabras, va a hablar de mí, dará testimonio de mí. Dar testimonio es hablar de él. Así es. Luego, pues ya lo vimos el 16:13. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Bueno, vamos a continuar con el punto número 8. El Espíritu Santo lo guiará a los discípulos a la verdad completa. Está en el 12:15, ahí capítulo 16 del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Entonces, dice que los va a llevar a la verdad completa, ¿verdad? Así es. Por eso es que la verdad completa la tiene la iglesia que Cristo dejó. Así es. Las otras no tienen la verdad completa, porque no son la iglesia que Cristo dejó. Porque no vino el Espíritu Santo a las otras iglesias, sino vino a la iglesia católica. Una vez me dijo un mormón que llegó a la casa, que andaba anunciando que vieran las páginas web de su sitio. Me dijo que pues me iba a dejar propaganda y le dije, bueno, ¿y por qué no me hablas de Dios mejor? Sí, dijo, y me habló, sacó la Biblia y me dijo, y habló, estaba hablando de esta parte precisamente. El Espíritu Santo se iba a quedar con ellos. Y dice, por eso es que yo ando aquí, porque el Espíritu Santo nos dice que anunciemos la verdad. Entonces, bueno,
qué bien, está bien. Ahora, yo te quiero hacer un comentario. Mira, yo te respeto, porque cada quien está en la religión que quiere, somos libres. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, ¿qué entiendes tú por iglesia? Dice, bueno, iglesia somos todos. Yo no estoy de acuerdo con eso, con el debido respeto. Mira, para mí iglesia es Jesucristo y los 12 apóstoles, y la gente se va uniendo a ellos. No sé si estés de acuerdo, te quedo pensando. Ah, sí, dice, sí es cierto. Bueno, muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿a qué grupo o a qué iglesia le dijo esas palabras Jesús? Dice, no, pues a sus discípulos. Sí, pero ¿a qué iglesia se lo dijo? ¿La iglesia de los santos de los últimos días existía en ese tiempo? ¿O cuándo empezó? Se me quedó mirando. Le dije, ¿te fijas que esas palabras no son para tu iglesia? ¿Te fijas que la iglesia tuya cuándo nació el año 1000, qué? 1800, algo así. Entonces, ¿te fijas que no es para tu iglesia eso? Eso es para la iglesia que Cristo dejó. Y después me dijo, bueno, dice, después vengo y platicamos. Sí, ven cuando quieras. Pero mira, si vienes, vente bien preparado y recuerda esto, cuando vengas, hablamos y te voy a grabar un video y lo voy a subir al internet para que toda la gente que lo vea pues se entere qué dice tu iglesia y qué dice la iglesia donde yo vengo, la iglesia católica. Y eso va a ser bueno porque mira, así, si yo estoy en un error, mira, va a quedar tu iglesia en alto. Y si no, pues acá vamos a ver. Lo que se trata aquí es de ver la verdad. Eso, y eso es bueno para que la gente vea. Bueno, dice, está bien, pero ya nunca volvió. Bueno, entonces, por eso es importante entender la Biblia bien. Nos va a hacer bien a nosotros espiritualmente, para nuestra vida, y también va a servir para defender nuestra fe. Así es. Bueno, entonces el Espíritu Santo lleva a los discípulos, a la iglesia, la verdad completa. Por eso dice que la cita bíblica que ya vimos en Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Así es. Bueno, ahora nos pasamos hasta el punto número 9. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Yo creo que ese sí te acuerdas, ¿no? Bueno, si no lo vemos en Hechos 2:1. Hechos 2:1. La reunión del Espíritu Santo. Ajá. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en un lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Ajá. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía que se expresaran. Ajá. Bueno, ahí es cuando llega el Espíritu Santo. Podríamos decir la confirmación, porque ellos ya estaban bautizados. El Espíritu Santo ya había llegado a ellos por medio del bautismo. Pero ahora viene la confirmación, que es cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. De otro modo, podríamos decir, para darles fuerza a los apóstoles, eh, era una manifestación de fuerza de Dios, de poder. Porque si ves ahí en esa parte, ellos estaban reunidos ahí, pero tenían temor. Si se lee más atrás, estaban temerosos que los agarraran, ¿no? Ya después, cuando llegó el Espíritu Santo, salieron afuera, no tuvieron miedo, salieron afuera, que los agarraban. Y de hecho los agarraron. Agarraron a Pedro y a Juan y lo azotaron, le dieron azotes, ¿no? Entonces, pero ya no escondían nada, salieron a hablar de Dios. Bueno, entonces ahora tenemos a nuestro alcance la verdad completa que está en la Biblia.
aquí está la verdad completa. Y en los documentos de la iglesia también tenemos la verdad completa. Bueno, vamos a pasar al punto número, bueno, el punto número 10, bueno, ya lo vimos eso, la iglesia es columna y base de la verdad. Actualmente, el punto número 11, actualmente, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Como ya vimos, nos recuerda, nos ayuda a entender lo que ya oímos de Jesús, porque Él es el encargado de la palabra, es decir, el Espíritu de la verdad. Pero si no leemos nosotros la Biblia, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? No nos va a recordar nada, porque su misión es recordarnos lo que ya escuchamos. Por eso es que uno tiene que empaparse de la Biblia. Bien. Nos ayuda a orar también, a comunicarnos con Dios. Por eso cuando va uno a empezar a orar es conveniente decir, ayúdame a orar, Espíritu Santo, porque es el ayudador. Ayúdame a orar. Yo cada vez que, cuando empiezo mi oración todos los días, siempre le digo eso, ayúdame a orar, ayúdame, que sepa orar. Y después hago lo demás, rezo el rosario, rezo la coronilla, y hago otras oraciones. Y luego también platico con Dios, así. Entonces, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Somos débiles, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, con gemidos. Bueno, entonces ahí vemos que el Espíritu Santo nos ayuda. Así que debemos acudir al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender tu palabra, la palabra de Dios. Espíritu Santo, consuélanos. Espíritu Santo, fortalécenos. Espíritu Santo, sánanos. Espíritu Santo, aumentanos la fe. Amén. Bueno, también el Espíritu Santo nos embriaga. También nos puede embriagar el Espíritu Santo. Pero siempre hay que recordar que hay Espíritu Santo y Espíritu no Santo. El problema es que a veces las personas no saben que hay espíritu malo. Y también pueden hacer efectos así, igual. A veces el Espíritu Santo nos emborracha. ¿Qué es eso de emborracha? Te sientes alegre, contento, feliz, como un borracho. Es decir, a veces las personas experimentan eso cuando el obispo les pone las manos. A veces no. No se trata de a fuerza sentir, ¿no? Pero si se siente, que bien. Así es, puede sentirse eso. Te digo esto porque las personas que no son católicas dicen también así, el Espíritu Santo está aquí, se mueve entre nosotros, y a lo mejor sienten. ¿Pero qué espíritu es? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se salen de la iglesia de Cristo que fundó y luego están en contra de esa iglesia. Entonces, no puede ser el Espíritu Santo. Si acaso fuera el Espíritu Santo, se regresaría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les habla, les va a enseñar dónde está la verdad completa. Entonces sí es el Espíritu Santo. Pero si siguen allá donde están y siguen atacando la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, pues no puede ser el Espíritu Santo. Es otro espíritu. Así es. Bueno. También el Espíritu Santo nos defiende. Ahí hay algunas citas bíblicas, ¿no? Pero ya no las voy a alcanzar a leer porque ya se nos está haciendo tarde. Pues como ves, ahí hay varias citas bíblicas para ir comprobando todo lo que estoy diciendo. Nos da la fuerza para poder hablar del reino de Dios, del Evangelio.
Por el poder del Espíritu Santo se cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote pone las manos ahí, el Espíritu Santo hace que se cambie ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque sigas viendo ese pan, la hostia, y aunque sigas viendo el vino, ya está cambiado. Porque así lo dijo Jesús. Hagan esto. Vamos a ver nada más Juan 6:54. Juan 6:54. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Así es. Bueno, Jesús dijo a su iglesia, hagan esto, que es la misa. Y luego dice que ahí nos va a dar su cuerpo y su sangre. Así es. Entonces, en otra parte de la Biblia, bueno, también cambia el corazón de las personas. También. Sí. Si las personas no se resisten, las cambian. Si se resisten, pues no. Nos hace templos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos hace que seamos un templo donde Él habite por el bautismo, que ya miramos. El Espíritu Santo se entristece cuando hacemos cosas indebidas. Eso está en Efesios 4:29-30. Y luego dice aquí, por último, tener cuidado porque hay espíritus engañadores. Vamos a ver Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Y esto es lo que no saben los que no son católicos. Ni los protestantes tampoco. ¿Qué dice allí? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ahí está. En los últimos tiempos va a pasar eso. Estamos en los últimos tiempos. Va a haber personas que van a engañar, van a renegar de la fe. Los que salieron de la Iglesia Católica renegaron de la fe y siguen renegando de la fe. Y siguieron espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Por qué diabólicas? Porque dicen lo contrario de lo que dice Cristo. Por eso es diabólico. Y eso es algo que uno dice, ve a una persona, un pariente que ya no es católico, y uno a veces siente mal decirle, y ya está siguiendo una doctrina diabólica. Pero hay que decirle, no hay otra. Tienen que decirle que esas doctrinas no son doctrinas sanas, sino una doctrina diabólica, porque lo saca de la iglesia de Cristo. Bien, en resumen, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. Es Dios mismo, así es. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Así es. ¿Por qué se dice que es una persona? Porque siente. Porque siente, ajá. ¿Cuándo comenzó a existir el Espíritu Santo? Siempre. Nunca ha dejado de existir, siempre. ¿Por qué se dice que es Espíritu Santo? Porque es la tercera persona. ¿Por qué? La tercera persona. No, se dice porque hay Espíritu no Santo. Hay que distinguir. Todos los bautizados ya tenemos el Espíritu Santo, pero no en plenitud. Así es. El Espíritu Santo se quedó con sus discípulos para siempre. Es decir, con sus apóstoles, con su iglesia. ¿Por qué se le dice el Espíritu Santo el Espíritu de la verdad? Porque es el Espíritu de la palabra. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? El día de Pentecostés, que ya miramos. Y eso es lo que tú vas a recibir cuando hagas la confirmación. Va a llegar el Espíritu Santo de un modo
especial. Bien, ¿alguna duda? ¿O alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a anotar aquí que ya te di este tema.